Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en este podcast sobre innovación en automatización industrial que presenta Emerson. Mi nombre es Ana Matute y el día de hoy, como siempre, tengo el gusto de estar acompañada por dos de nuestros especialistas para, en esta ocasión, hablar sobre un tema que nos han preguntado muchísimo, que es controles volumétricos. Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions. Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. Los expertos ya están listos. Iniciamos. Para este tema tengo dos especialistas, como les decía, Yatsira Camacho y Mateo Vaz, una experta en la parte de medición y todo lo que se refiere a la instrumentación que necesitamos para el cumplimiento de los controles volumétricos, y el otro, especialista en la parte de software y sistemas que necesitamos tener para estar en cumplimiento con esta normativa. Yat, Mateo, bienvenidos. Gracias, Anita, un gusto estar por aquí, muchas gracias. Gracias, Anita. Ya es un gusto compartir con ustedes. Cualquier tema es interesante y este lo es más. Muchas gracias, Matt, Yatsira. Vamos a empezar, si les parece, hablando de lo más genérico. Recientemente hemos escuchado mucho sobre los controles volumétricos, pero aún hay muchas dudas al respecto. ¿Qué son los controles volumétricos? ¿Cuál es la normativa actual que está pasando hoy día en México? ¿Y por qué son tan importantes en la industria? Si te parece, Yat, me gustaría escuchar de ti. ¿Qué es esto de controles volumétricos y por qué estamos hablando de esto? Muchas gracias, Anita. Bueno, los controles volumétricos fue una iniciativa que lanzó el gobierno federal desde el punto de vista fiscal hace algunos años. Comenzó en 2021 cuando se lanzó el proyecto de norma para revisión y comenzó formalmente a implementarse en 2022. ¿Cuál es el objetivo o por qué el gobierno lanza esta iniciativa de norma en el 21 y comienza la implementación en el 22? El objetivo de los controles volumétricos es que la autoridad del gobierno federal sepa exactamente dónde está cada huella de hidrocarburo en todo el país. Hablamos de hidrocarburos desde la parte, por ejemplo, de la exploración, la producción de petróleo, hasta lo que es el uso final, por ejemplo, expendios de gasolinerías. El objetivo de esta norma es dos, como les digo, saber dónde está la trazabilidad de la huella del hidrocarburo a lo largo del país y también, por otro lado, cómo se están pagando los impuestos en toda la cadena productiva del petróleo. ¿Por qué? Porque todo comienza, como les decía, desde los campos petroleros y el punto final es quizá un hogar, el que está recibiendo gas natural en su casa o gas LP, y lo que quiere saber el gobierno es cómo se están pagando los impuestos, cómo va la cadena de transferencia de custodia, quién le vende a quién el hidrocarburo, y de esa manera poder hacer un inventario general de los hidrocarburos en el país. Esto tiene tanto objetivos fiscales, pero también objetivos de seguridad nacional, porque como ustedes saben, México es un país productor de petróleo, entonces somos firmantes en diferentes asociaciones mundiales y el hecho de que nosotros tengamos un control correcto de nuestros hidrocarburos, no solamente lo que se consume en el país, sino también lo que entra o sale de él, es importante para nosotros como país productor. Entonces, ese es el objetivo de esta normativa. Cuando entró había un poquito de confusión porque no todos quienes estamos en el mundo del oil and gas, pues tenemos claro cómo se debe hacer el manejo, digamos, o la correcta medición, pero pues esta norma entró para fiscalizar no solamente a quienes manejan grandes volúmenes de hidrocarburos, sino también a quienes son consumidores de uso final, ¿no? Por ejemplo, empresas que hacen panificación, por ejemplo, empresas que procesan metales, que no precisamente su negocio son los hidrocarburos, pero que son usuarios mayores de estos hidrocarburos como combustibles, también entraron dentro de esta normativa. Entonces, ya hablaremos más adelante de cómo es la mención, pero ese es el objetivo, que nosotros podamos entregar cuentas correctas a nivel fiscal del uso de nuestros hidrocarburos y que nuestro gobierno pueda hacer el balance general del inventario que tenemos dentro del país, fuera de él y lo que está llegando. Muchas gracias, Yat. Ya nos decías, es algo
con lo que necesitamos estar en cumplimiento con el Servicio de Administración Tributaria para el caso de México. Y mencionaste algunos de los sectores, y ahí me gustaría escuchar de ti, Mateo, ¿cuáles son los sectores o cuáles son típicos sectores que tienen que estar en cumplimiento con los controles volumétricos? Escuchábamos de Jad que varía muchísimo, entonces si quisieras compartirnos un poco las consideraciones para saber si el sector, la empresa que yo represento, tiene que estar en cumplimiento con los controles volumétricos o no, que es una de las preguntas más frecuentemente que recibimos de nuestra audiencia, tanto por WhatsApp como por correo, que quieren saber si tienen que estar en cumplimiento. Sí, Anita, en efecto, como bien decía Yats, es una norma que empieza en 2022, que se va extendiendo, y los sujetos obligados es toda persona o toda industria que esté relacionada con la producción, el transporte, la comercialización, y en esta última etapa, con el uso, como bien decía Yatsira. Entonces, todas las personas que tienen un permiso de producción, que están avalados por el gobierno, ¿para qué? Para ir a explorar campos y obtener el hidrocarburo y procesarlo, ese es un sujeto obligado, ¿no? Está obligado desde el 2022, desde el inicio de la normativa, y posteriormente se fue ampliando. Al día de hoy, como bien comentaba Yats, hay muchos usuarios, inclusive usuarios domésticos, que ellos no son afectados por la norma. Los usuarios domésticos se quedan fuera de la norma, en eso es muy clara la autoridad. Si tú eres un usuario doméstico, no te ves afectado, pero si formas parte de la cadena productiva del país y eres un usuario final de algún energético, eres sujeto obligado ahora por el consumo de estos hidrocarburos. ¿Cómo te está contemplando la ley? Te está contemplando por qué tanto consumes al mes. Si consumes más de cierta cantidad de esos energéticos al mes, entonces tú eres un sujeto obligado a reportar eso. ¿Por qué? Porque ya eres parte de esa huella de hidrocarburo, como mencionaba Yatsira. En ese sentido, todas aquellas empresas que se dedican a la producción, extracción, transporte vía ducto, transporte vía ruedas, transporte vía ferrocarriles, comercialización en puntos de venta, estaciones de compresión, gasolineras, terminales, todos ellos son sujetos obligados, y en esta última recta también todas las empresas que usen el energético en el punto final. Como bien decía Yatsira, mi empresa no se dedica a comercializar el hidrocarburo o el petrolífero, pero lo uso. ¿Por qué? Porque es parte de mi proceso, es mi energético. Yo lo necesito para mis calderas, para mis hornos, para mi producción en general. Yo necesito esos energéticos, y si mi volumen pasa de cierto límite mensual, en ese momento yo me convierto en sujeto obligado ante la autoridad. Matt, Jad, ¿podrían comentarnos cuál es ese límite mensual que hay que tener en consideración? Claro que sí. Aquí hay que distinguir dos cosas. Uno son los hidrocarburos en fase líquida. En fase líquida la autoridad es muy clara. Si tú consumes más de 75,000 litros mensuales, tú eres un sujeto obligado. Y la otra parte es el energético en su fase gas. Lo más típico es gas natural. Si tú consumes, y aquí la autoridad no lo ve como un volumen, a pesar de que la normativa se llama controles volumétricos, lo ve como energía. Si tú consumes más de 5,000 gigajoules mensuales, tú eres sujeto obligado. ¿Por qué como energía? Porque depende de la calidad de ese energético, que es parte también del alma de esta miscelánea. Como bien decía Yatsira, es una huella de tu hidrocarburo, y tu hidrocarburo debe de estar cuantificado en cantidad, pero también en calidad. Y parte de la norma te exige que tú tengas esos dictámenes del hidrocarburo para ver la calidad del producto y para saber que ese producto no está siendo alterado en sus distintas etapas. Gracias, Matt, por explicarnos esos límites y esos sectores que necesitan estar en cumplimiento. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Jad. Me gustaría que nos compartieras un poco qué tecnologías necesito tener en la instalación para estar en cumplimiento con esos controles volumétricos. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué consideraciones requiero? Gracias, Anita. Quisiera retomar un poquito lo que mencionaba Matt respecto de quiénes están obligados a cumplir. A veces hay un poco de confusión de qué tipo de combustible o hidrocarburo entra dentro de controles volumétricos. Entonces, aprovechando el foro y tomando un poquito lo que él mencionaba,
Los hidrocarburos que entran, como él bien decía, son líquidos y gases. En el caso de líquidos, por ejemplo, entran petróleo, algunos derivados de petróleo con los que se producen energías, por ejemplo. Hay, por ejemplo, a veces la confusión si una nafta entra en controles volumétricos y no entra. La ley en el anexo 30 menciona cuáles son los hidrocarburos que se deben considerar. Y como él decía, gas natural y gas propano o gas LP. ¿Por qué menciono esto de primera? Porque precisamente lo que el usuario o el cliente tiene que implementar para cumplir con la miscelánea fiscal va de la mano con el tipo de hidrocarburo que van a ellos estar ya sea comprando, consumiendo o incluso, como bien lo apuntaba Matt, revendiendo o distribuyendo. En el caso de lo que se requiere para cumplir la miscelánea fiscal, quiero mencionar que son 3 anexos los que vienen en la miscelánea fiscal de cada año, que de hecho ahorita se lanza una nueva a principios de enero del 2026, y ahí es donde la autoridad va precisando ciertos requerimientos que se tienen que cumplir. En estos anexos, que es el 30, 31 y 32, la autoridad indica cuáles son los requerimientos, por ejemplo, de medición para cumplir con los controles volumétricos. Si quizá nuestra audiencia no está relacionada con temas, por ejemplo, de ingeniería, de medición de hidrocarburos, yo lo resumiría de esta manera. Lo que el usuario necesita comprobarle a la autoridad es cuánto producto, cuánto hidrocarburo está entrando a mi instalación. Eso se realiza a través de hacer una medición de flujo, una medición de presión, de temperatura, de acuerdo a lo que dictan las normas nacionales e internacionales para lo que es transferencia de custodia. El término de transferencia de custodia refiere a cuando yo, una entidad fiscal registrada como lo marca la ley ante el SAT, estoy recibiendo un hidrocarburo y este hidrocarburo está siendo vendido por alguna otra entidad fiscal. Esa transacción entre 2 entes fiscales se le llama transferencia de custodia, y ahí es donde debe haber una medición que cumple con ciertas normas. Como les digo, hay normas nacionales y normas internacionales que tiene que cumplirse para que la ley avale que esa medición o esa transacción se está haciendo de manera correcta y conforme lo marca la ley. Entonces, yo como usuario, si por ejemplo soy un usuario que no comercializo hidrocarburos, soy usuario final en grandes volúmenes del hidrocarburo, tengo que comprobarle a la autoridad que estoy haciendo la medición del hidrocarburo al momento de recibirlo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con hidrocarburos líquidos? En el caso de hidrocarburos líquidos, muchos usuarios no solamente reciben el hidrocarburo, sino que también lo almacenan. Y ahí hay otra medición que pide la ley. La ley me pide que mida al recibir, pero que también le indique cuánto estoy almacenando. Ahí hay otro tipo de tecnologías, por ejemplo, como los sistemas de inventario, donde estoy midiendo el nivel, por ejemplo, de mis tanques, de mis esferas. Estoy haciendo compensaciones por presión, por temperatura y un balance normalizado, que es también lo que pide la norma, donde nada más estoy midiendo una sola variable, sino que hago un cálculo de acuerdo a condiciones normalizadas, como se le llama, y es lo que yo le voy a entregar a la autoridad. Y digamos que esos son los 2 puntos principales: cuánto recibo, cuánto almaceno. Y hay un tercer punto que no está obligado por la ley, pero que sí es recomendable que los usuarios lo consideren, porque al final ellos también van a tener que hacer balance del uso del hidrocarburo dentro de sus instalaciones, y son las llamadas mediciones secundarias. ¿Eso qué quiere decir? Ya sé cuánto recibo, cuánto almaceno, pero falta saber cuánto estoy consumiendo para poder hacer el balance completo. Aunque la autoridad ya no nos obliga a tener esas mediciones secundarias, sí es recomendable que los usuarios las tengan, porque lo que sí le van a tener que comprobar a la autoridad es cómo está mi balance dentro de la planta, y para eso necesito las mediciones secundarias. ¿Cuáles son esas mediciones secundarias? Pues prácticamente instalo medidores, instrumentación en el punto de consumo de ese combustible, ¿no? Ya sea una caldera, ya sea, por ejemplo, algún quemador, un horno, por ejemplo. Entonces, un intercambiador de calor, ahí es donde yo termino de hacer como tal la medición de campo. Y hacia arriba, esos datos de campo se van a mandar hacia allá sistemas de software que van a hacer tanto la adquisición,
el resguardo de información y la conversión de datos hacia lo que yo le entrego en este caso al SAT, que son los archivos JSON. De esa manera lo resumiría, Anita. Muchas gracias, Yat. Nos queda muy claro todo lo que requiero tener en cuanto a medición de campo, todos los instrumentos, las variables que necesito tener en consideración a nivel de los puntos en donde se está utilizando este hidrocarburo. Y ahí me gustaría, mencionaste muy brevemente al final, Yat, ¿qué pasa con esa gestión de datos, de lo que estoy obteniendo en cada una de estas áreas? Ahí me gustaría, Matt, si nos puedes complementar un poco con esta parte de la gestión de la información. ¿Qué necesito tener y considerar en cuanto a sistemas y software se refiere? Sí, Anita, como bien comenta Yats, el anexo 30 es muy amplio técnicamente. Te dice que te recomienda cómo debes de implementar. Y en esa implementación, ya lo mencionó Yatsira, hay mediciones primarias, mediciones secundarias, mediciones dinámicas, mediciones estáticas, que tienes que integrar en un sistema. Y también es claro el anexo 30, sin obligarte a usar una tecnología en específico, sí te da lineamientos técnicos muy claros. El primer lineamiento es que toda esa información llegue a bases de datos relacionales seguras, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto técnico. Tú necesitas un ente, que así lo denomina el anexo 30, denominado UCC, puede ser un tema de hardware o de software, donde llegue toda la información y tú la empieces a almacenar de manera segura, ¿no? También te indica muy claramente los anexos técnicos que debes de tener un montón de controles para evitar que esa información sea alterada. Esto el SAT no te quiere decir que los sistemas no pueden fallar, los sistemas fallan. Digo, en todos los sistemas hay en ocasiones momentos en que no pueden mantenerse en línea y pues suele haber un pequeño problema. Lo que te pide el SAT es que todo eso se evidencie adecuadamente en los sistemas. Entonces, lo primero es, toda esa información que generas en campo debe de llegar a un lugar seguro, a un repositorio seguro, almacenarse en una base de datos relacional, y a partir de tu base de datos relacional, tú debes de complementar esa información. ¿Por qué razón? El tema de controles volumétricos no solo es las mediciones dinámicas que tú obtienes de tus medidores, es cómo eso se relaciona con los CFDIs o las facturas que amparan el buen uso de ese hidrocarburo. Entonces, es la combinación de ambas cosas. Yo ya tengo mis sistemas, están funcionando perfectamente, llevo una correcta gestión de la medición. Ok, ya tengo esa información de campo, ya tengo esa información de proceso. Ahora viene la información comercial, en dónde se evidencia el uso de ese producto, o dónde lo enajenaste, o dónde lo compraste, o a quién se lo estás vendiendo. Entonces, en tu base de datos relacional, tú debes de conjuntar ambos mundos, el mundo que viene de campo de los sistemas de medición con el mundo comercial de dónde se está moviendo ese hidrocarburo. Todo a este conjunto de software, la autoridad le llama el programa informático. Entonces, lo que te dice el SAT es, yo no te limito, la tecnología está ahí, tú puedes usarla. Si quieres usar servidores físicos, adelante. Consigue un buen proveedor que te dé los servidores físicos, tienes seguridad perimetral, tienes que tener acceso a esa información, bitácoras para ver quién accede a ellos, y posterior sobre eso, sobre ese parte de hardware, ponle el programa informático. Pon este programa que te permite a ti auditar todos los movimientos de volúmenes, de volúmenes de hidrocarburos, y que se evidencie claramente dónde se está moviendo el hidrocarburo. Ahora bien, como bien dije, el SAT no te dice los sistemas no deben fallar, lo que te dice es, si fallan, debes de tener todos los mecanismos para evidenciar la falla y para poder traquear esa falla y poder determinar cuál fue la causa raíz de esa falla. Y obviamente esto es un proceso continuo de mejora, es como un sistema de gestión de la calidad. Lo que el SAT te dice este año, te lo evalúa, y el siguiente año te vuelve a evaluar y te vuelve a buscar aspectos técnicos que no estés cumpliendo. Entonces es un sistema constante de mejora. Cada año van a detectar una vulnerabilidad probablemente, y con esto tú tienes que implementar algún control o tener algún upgrade en tu sistema y tener un soporte del fabricante para que ese sistema siempre se mantenga al día. Esos son los aspectos técnicos para la implementación de controles volumétricos post la fase de planta, ¿no? Después de que ya implementaste los sistemas físicos. Muchas gracias por la explicación, Mateo.
qué importante es tener claro como esos pasos para poder implementar los controles, porque además no me van a dejar mentir, en el tema de los controles volumétricos vemos que se involucran áreas que no necesariamente son las áreas que típicamente definen tecnología o son áreas técnicas o habituadas a hablar sobre puntos de medición o sistemas de control. De pronto estamos viendo gente que es del área de finanzas, por ejemplo, involucrada en el tema de controles volumétricos al ser un asunto relacionado con el SAT. Entonces, qué bueno que nos compartas un poquito estos pasos fundamentales que tengo que tener. Ya no sé si quieres ayudarnos a complementar y hacer un summary un poquito rápido para que la gente nos pueda entender más fácilmente. Ya vimos tecnologías y ahora paso 1, paso 2, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Gracias, Anita. Mira, lo más importante para los usuarios es que digamos que aquí hay dos etapas del tema de la implementación. Una es que yo me adelanto a revisar si entro dentro de controles volumétricos antes de que el SAT me emplace. O sea, me llega un requerimiento del SAT para presentar el cumplimiento a controles volumétricos. Y la otra es esperar a que el SAT llegue, ¿no? Yo siempre les recomiendo a los usuarios que se adelanten. ¿Por qué? Porque cuando llegue el requerimiento del SAT, que es a través de un oficio vía portal, ya el SAT ahí nos pone el tiempo que nos da de implementación. Y entonces, si yo soy un usuario que no conozco o antes no he tenido acercamiento con este tema de hidrocarburos, se llega a volver complicado y a veces estresante. Como bien lo dijiste, hay áreas que entran dentro de la implementación de esta miscelánea fiscal que no precisamente están relacionadas. Entonces, el primer paso sería para mí y mi recomendación es que se adelanten a revisar primeramente si entran dentro de controles volumétricos. Realmente a veces, si no estoy relacionado a esto, llega a ser un poquito abrumador entenderle a los 3 anexos. Hablamos de 400 hojas donde entran supuestos, entran cualquier tipo de usuario. Entonces, lo ideal es que se puedan acercar a alguien que los pueda asesorar. Hay 2 tipos de asesores. Un asesor que entra todo el tema de la norma y del cumplimiento tanto de transferencia de custodia como normativo, como fiscal, o simplemente acercarse a un proveedor de tecnología como lo es Emerson, que le puede ayudar a revisar si necesitan entrar dentro de controles volumétricos. ¿Cómo lo voy a saber? Con el consumo que ellos tienen anual y mensual del hidrocarburo. Con eso nosotros le podemos indicar si su consumo entra dentro de lo que pide controles volumétricos. Esa sería la segunda. Ahora, ya que, por ejemplo, hay veces que los usuarios se acercan a nosotros y usan, por ejemplo, 2 o 3 tipos de hidrocarburos. Les pongo un ejemplo muy rápido. Reciben gas natural, pero también reciben diésel, por ejemplo. A veces solamente necesitan cumplir controles volumétricos con un solo hidrocarburo. ¿Por qué? Porque el otro a lo mejor lo tienen de backup o el consumo que tienen no rebasa el consumo mínimo que pide el SAT para entrar. Entonces, digamos que es parte de la asesoría que nosotros les podemos dar. Ya que sé que algún hidrocarburo o que mis hidrocarburos entran dentro de controles volumétricos, el segundo paso es definir qué infraestructura de medición y de software, ¿no? Lo que decía Matt, los servidores, etcétera, se requieren y hacer un dimensionamiento del proyecto. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerque al SAT, lo que me va a pedir el SAT es precisamente, dame tu proyecto de implementación. Y ese proyecto tiene que cumplir con lo que pide los 3 anexos, pero también con lo que pide la normativa de transferencia de custodia. Entonces, ahí es donde se vuelve un poquito abrumador. ¿Por qué? Porque no solamente entran, por ejemplo, como tú lo decías, ¿no? Los financieros, también tiene que entrar el abogado de la empresa para hacer la redacción correcta del proyecto. Entran los ingenieros de mantenimiento, por ejemplo, que son los que van a trabajar con desarrolladores de tecnología como nosotros, por ejemplo, para definir qué equipos se deben poner en campo para hacer la medición correcta. Y también entra la parte de operación, porque los ingenieros de operación son los que saben cuál es el consumo final o el esquema operativo que tienen ellos para el uso del hidrocarburo. Entonces, esto es un trabajo en equipo y todo se conjunta en el proyecto que se le presenta al SAT. Ya que el SAT recibe ese proyecto, lo revisa, le hace una auditoría. Pueden también los usuarios contratar, por ejemplo, a una unidad verificadora de las que ya están, digamos, certificadas o aprobadas por la autoridad.
para que haga una revisión de su documento, porque tiene que ser un tercero completamente independiente el que revise su proyecto antes de presentarlo al SAT. El SAT va a revisar, va a dar un ok preliminar y va a decir, está bien, adelante con tu proyecto y empieza la implementación. Llega a haber muchas dudas de, bueno, ¿cuánto me toma implementar mis controles volumétricos? La realidad depende de muchísimos factores, desde el volumen de hidrocarburo que estoy recibiendo, cuántos puntos de medición tengo, cuántos hidrocarburos voy a medir. Entonces, eso no hay como un estándar que podamos decir que en tanto tiempo ustedes ya están cumpliendo. Por eso es importante la anticipación, que antes de que el SAT llegue a tocar nuestra puerta, nosotros ya estemos trabajando con alguien para poder hacer al menos la revisión del proyecto y una estimación de la inversión, porque también eso es algo importante. Como hablamos de diferentes puntos que se tienen que monitorear, incluyendo la parte de campo, la parte de software, servidores, etcétera, es importante que el proyecto, antes de mostrárselo al SAT, pues haya una revisión interna y se revise también cuánto me cuesta hacer la implementación, y eso regularmente requiere pues las aprobaciones de la dirección de la empresa que lo va a implementar. Ya que el SAT aprueba y yo implemento, viene lo que le llaman las auditorías o las visitas, donde lo que el SAT va a revisar es el cumplimiento, mi archivo JSON del mes corriente, pero puede ser, hay la posibilidad de que les pida en retroactivo desde el 2022. Eso es algo que ha llegado a suceder a varios usuarios que les piden el retroactivo. Entonces, mientras más información y más sólido esté su proyecto, al momento de presentarlo al SAT, pues va a ser mucho más sencillo para los usuarios implementarlo y sobre todo dar cumplimiento con lo que pide la norma, en este caso la miscelánea fiscal. Muchísimas gracias, Yat. Mateo, no sé si quisieras agregar algo para ir cerrando nuestro episodio de este podcast. Y Anita, como bien comenta Yats, no es un proceso simple, es un proceso complejo. En este camino yo creo que los clientes o nuestros clientes y la industria en general, uno debe de determinar el tipo de obligación fiscal que tiene, porque como bien dice Yats, en ocasiones mi empresa en realidad tiene más de un permiso. Tiene un permiso de comercialización, pero también tiene un permiso de generación, pero también tiene un permiso de almacenamiento. Y entonces cada uno de esos tiene sus obligaciones particulares y cada uno tiene vigencias diferentes. Entonces la autoridad, cuando lo pretendas renovar esos permisos, pues bueno, te va a pedir que cumplas con esta normativa. El siguiente punto, lo mencionó Yats, es muy, muy importante: hacer una evaluación efectiva de campo, de qué activos tengo, en qué condiciones están y qué requiero para que esos activos cumplan con la normativa vigente. Entonces, esas evaluaciones efectivas a veces no son sencillas. ¿Por qué? Porque podemos caer en la autocomplacencia de decir, bueno, pues así jala, deberías de decirme que sí. Y no siempre sucede. A veces llega la autoridad y dice, ¿sabes qué? No, definitivamente esta parte de aquí no cumple y yo te recomiendo que la reemplaces totalmente, ¿no? Un tercer punto, como bien decía Yats, esa autoevaluación o esa preauditoría que puedes tú contratar una unidad verificadora siempre es importante. ¿Por qué? Porque te hacen una auditoría como lo haría la autoridad y te sacan todos los puntos donde eres vulnerable o deberías de tener un cumplimiento. Y es mejor que hagas una preauditoría y te tengas los puntos a saber dónde estás débil para poder implementar con calma, a que en verdad tengas una auditoría y la autoridad te diga tienes 10 días. Entonces, esos límites que pone la autoridad a veces son muy críticos para nuestros clientes, porque dicen, ¿sabes qué? Tenemos 10 días para implementar algo. 10 días en una implementación, pues no son nada, no son un suspiro. Y por último, como bien decía Yats, después de tener una evaluación efectiva en sitio, de tener una preauditoría, de conocer mis puntos, de saber cuál es mi obligación fiscal, pues puedes realizar una implementación programada con más calma, una remediación, si es que hay que hacer remediaciones en el pasado, de decir, oye, el año 2022 no lo cumplí, tengo todo un año que reportar, el 2023 también. Lo haces con calma, ¿no? Lo haces de manera más estratégica, de manera más planeada y no de manera reactiva, ¿no? Yo el consejo que le daría a nuestros oyentes es, no se espanten. Yo creo que si se implementa control volumétrico, te puede servir no solo para reportarle a la autoridad, puede ser un punto de mejora para tu empresa, puede ser el inicio o el punto de partida para un mejor sistema de gestión de la medición, para que tú
tomes visión a partir de esos datos que se generan, porque la cantidad de datos que se generan es bastante. Te puede dar visión si aplicas una analítica de dato posterior a estos sistemas, que te pueden dar inclusive visión de negocio, no nada más quedarte en el tema de cumplimiento normativo. Entonces, no es para espantarse, es para ponerse a implementar y para ponerse las pilas, ¿no? Para ir a buscar soluciones de manera más estratégica y con más calma y no con una presión de la autoridad. Muchas gracias, Mateo, Yatsira. Una pieza clave es contar con la asesoría de expertos que, como en su caso, entienden muy bien lo que se necesita a nivel de campo como a nivel de software y sistemas. Eso es parte del importante portafolio que tiene Emerson, que tiene todo ese scope completo para poder apoyar a los clientes a estar en cumplimiento con esta miscelánea y los controles volumétricos. Muy pronto estaremos haciendo una actualización en este tema en cuanto tengamos información sobre la miscelánea del próximo año. Si hay alguna cuestión que tengamos que abordar de nueva cuenta, los invitaré de nuevo a la mesa. Yad, Mateo, un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias, Anita, por el espacio y un gusto platicar en este foro. Gracias, Anita, y gracias a nuestro público. Bye.